Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Ciencias Virtuales nuevamente. El día de hoy vamos a continuar con la materia de cinemática y dinámica con la clave 1322, esto de la Facultad de Ingeniería de la UNAM. El día de hoy vamos a ver lo que es el subtema 4.1, el cual nos compete ver lo que sería la definición de movimiento plano, definiciones de translación pura, rotación pura y movimiento plano general. Y bueno, antes de dar las definiciones de cada una de ellas, es decir, la translación, rotación y el movimiento plano general, vamos a ver algo que converge entre estática y lo que sería mecánica de sólidos o mecánica de materiales, inclusive también resistencia de materiales en la literatura, si es que la encuentran así, en el que va a converger el concepto, más que todo en cuál vamos a estudiar. En este caso, para estática vamos a estar viendo solamente el cuerpo rígido y en la otra materia, su opuesta, por así decirlo, bueno, más bien del enfoque opuesto sería cuerpos deformables. Entonces tenemos que explicar en primera instancia ese concepto que acabo de mencionar. Y bueno, vamos a en primera instancia a definir qué es el cuerpo rígido, que lo dije desde la parte del tema 1 en donde vimos solamente el punto, que ese no tiene como tal masa, ni tampoco nos importa sus medidas. Solamente nos importa la referencia donde se encuentra es precisamente ese punto. Y es como estudiamos e hicimos ejercicios de lo que serían automóviles solamente y tratándolo como una partícula, algo que se mueve y que tiene un sistema de referencia, pero hasta ahí. Sin embargo, aquí vamos a ver lo que es introducción a los mecanismos, que es de hecho, una de las materias que ustedes como ingenieros mecánicos y creo que también los mecatrónicos, en el cual van a estar involucrándose con esta materia, la de mecanismos. Entonces ya van a ser importantes las mediciones, de hecho. Entonces, por lo tanto, vamos a definir qué es el cuerpo rígido en sí. Cuando un cuerpo real se somete a fuerzas externas puede sufrir un cambio de forma, un cambio de volumen o un cambio de lugar relativo. Y veamos ahí en pantalla, ¿no? Como se muestra, tenemos lo que sería el cuerpo y que está sometido a fuerzas externas. No sabemos de dónde son esas fuerzas, simplemente son fuerzas que están ejecutando hacia el cuerpo. Aquí hay una fuerza 1 hasta la fuerza 8, ¿ok? Pueden ser N fuerzas, no importa, pero son externas, ¿ok? Por cierto, pues vamos a definir más adelante lo que serían fuerzas externas y fuerzas internas. Bueno, una vez lo digo, las fuerzas externas pues son las que están fuera, por así decirlo, del sistema a estudiar. En este caso, nuestro cuerpo es el sistema a estudiar y las internas son propiamente el cuerpo y eso depende muchísimo del material de que está hecho el cuerpo. Ahora veamos que esta es una de las tantas eh, clasificaciones de lo que serían sólidos de acuerdo precisamente a su forma o el cambio de su forma. En este caso hay rígidos y hay deformables. Recordemos que rígidos viene con la característica o la cualidad de rigidez y la rigidez no es más que la resistencia a la deformación. Entonces decimos que es rígidos, es decir, es completamente que no tiene ninguna deformación completamente. Mientras que los deformables sí lo son. Y ahora dentro de los deformables, aquí vemos que los deformables se pueden estar clasificando como elásticos y plásticos. ¿Esto por qué? Bueno, ustedes lo van a ver en la materia precisamente de mecánica de materiales o mecánica de sólidos y lo que sería materiales, en donde hay una curva de esfuerzo o deformación en el cual va a haber unas ciertas zonas, unas ciertas regiones donde es elástica y plástica, donde la elástica puede regresar a su misma forma original, mientras que los plásticos ya no lo van a hacer. Entonces por eso es que se clasifica de esa forma los deformables, ¿ok? Y por lo tanto aquí vamos a definir lo siguiente: los cuerpos rígidos son aquellos que no sufren deformación alguna antes de ocurrir la falla del cuerpo. Siempre denotan lo que es la deformación a partir de una cierta distancia que se encuentra en el cuerpo, que precisamente aquí lo vamos a definir. Y también se define en mecánica de sólidos. Sin embargo, esa distancia que vamos a definir en el cuerpo, pues siempre se va a mantener constante, ¿ok? Los cuerpos deformables son aquellos que aceptan deformaciones grandes inclusive antes de ocurrir la falla del cuerpo. Esto quiere decir que para el presente curso solo trabajaremos con cuerpos rígidos, por lo tanto cualquier deformación será mínima o despreciable. Para la parte de cuerpos deformables no rígidos será estudiado en mecánica de materiales o mecánica de sólidos, ¿ok? Y ahora sí vamos a ver lo que es precisamente
todo el estudio de esto, de lo que sería el cuerpo rígido y sus diferentes movimientos. Por ello vamos a definir qué es el movimiento plano. El movimiento plano de un cuerpo rígido ocurre cuando todas sus partículas se desplazan a lo largo de trayectorias equidistantes de un plano fijo o sistema de referencia fijo, llamado como fijo al cuerpo. Y vean que aquí esta parte que se ve verde sería nuestro cuerpo rígido, nuestro sistema de referencia, lo que sería el centro de masa. Entonces, por si no han encontrado esa definición del centro de masa, bueno, ya hasta la fecha que sube este video, ya está la lista de reproducción de estática, en el cual pues ustedes pueden buscarlo en el canal de Ciencias Virtuales, en el cual se definió primero el centro de área, centro de línea, también ya se puso esa parte, el centro de línea, y lo que sería centro de volumen, que va de la mano a encontrar el centro de masa. ¿Ok? Pero por ahora no lo vamos a estar usando, vamos a usarlo hasta el tema 5, ¿ok? En el cual pues vamos a ver que allí tiene un sistema de referencia hacia acá las X, las Y, hacia arriba y hacia un lado, bueno, hacia a la otra dimensión serían las Z, ¿ok? Y que siempre bajo una trayectoria va a estar siempre esa distancia, precisamente lo vamos a definir, esa distancia siempre va a ser constante. Aquí lo definen como ese centro de masa siempre también constante, pero aquí vamos a definirlo a partir de una cierta distancia constante. Por ello, el movimiento plano general se va a constatar de dos partes esencialmente. Una traslación pura y la rotación pura, ¿ok? Que es la que vamos a tratar durante todo este tema. Entonces, lo que vamos a definir ahora sí es la traslación pura y la rotación pura y luego el movimiento plano general. Para describir el movimiento de un cuerpo rígido basta con describir el movimiento de un solo punto, como su centro de masa y el movimiento rotacional del cuerpo alrededor de ese punto. ¿Ok? Precisamente en el siguiente tema, en el tema 5, vamos a hablar de lo que sería la cinética. Recuerden que vamos a dividir la dinámica, que en sí, pues, esta materia sería nada más el nombre de dinámica y no cinemática dinámica, sino simplemente dinámica, en el cual se clasifica la dinámica como cinemática y cinética. En la cinemática no nos importa cuál es el origen de las fuerzas. Solamente necesitamos una descripción geométrica de la partícula o del cuerpo rígido, mientras que obviamente lo que sería la cinética sí nos va a importar el origen de esa fuerza. Y hay diferentes tipos de fuerza, ¿no? Las más que ustedes han estado escuchando son las fuerzas básicas y las fuerzas de superficie, ¿ok? Y por ello el movimiento plano podemos clasificarlo como traslación, rotación general, que obviamente la suma de estas dos. Más bien, el movimiento plano daría esta parte de traslación, rotación y general, pues es la suma de tanto traslación como rotación, y la traslación la podemos ver como rectilínea y curvilínea. La rotación siempre va a ser a través de una circunferencia, ¿ok? Se va a mover de forma circular, siempre porque todas las, digamos, aplicaciones en ingeniería siempre están bajo una trayectoria circular, ¿ok? Ahora vamos a definir lo que sería la traslación pura. Este tipo de movimiento ocurre cuando una línea en el cuerpo permanece paralela a su orientación original durante todo el movimiento. Se dice que es traslación rectilínea cuando las trayectorias del movimiento de dos puntos cualesquiera del cuerpo son líneas paralelas. Por otro lado, se dice que es traslación curvilínea si las trayectorias del movimiento se desarrollan a lo largo de líneas curvas equidistantes. Y aquí vean, precisamente la traslación rectilínea es que se mueve ese cuerpo rígido a partir de estas dos líneas paralelas en forma lineal, ¿ok? Y bueno, más bien la distancia entre ellas siempre lineal, ¿ok? Esta distancia. Y que hace a través de estas dos líneas rectas paralelas. Mientras que lo que sería la traslación curvilínea, las trayectorias de estas líneas van a ser curvas, pero la distancia siempre va a ser lineal, como se observa aquí en pantalla. Y obviamente coloco otra vez esta imagen porque obviamente es la parte de traslación. Aquí no hay rotación como se observa en pantalla. ¿Okay? Es la más simple de toda, la traslación pura. Ahora veamos qué afectaciones hay durante la traslación pura y cómo es que nos va a servir todas las definiciones que vamos a ver en lo que sería el tema, el subtema 4.2, 4.3 y 4.4. Posición queda como sigue. El punto A queda en el origen, mientras que el punto B está dado por, y aquí tenemos lo que sería un vector dirigido, que sería RB, que es igual a RA más RB
Ok, ahorita explico con mayor detalle esta parte. Velocidad se mantiene constante y la aceleración también se mantiene constante. Entonces, por lo tanto, las velocidades en el punto A como en el punto A, en el punto A y en el punto B van a ser iguales, mientras que las aceleraciones también van a ser iguales. Si en el punto B y en el punto A son las mismas aceleraciones. ¿Esto por qué? Vean esta imagen como se muestra en pantalla. Aquí pues sería nuestro sistema de coordenadas fijo. ¿Ok? Y luego se traslada ese sistema de coordenadas que le llaman trasladante, ¿ok? Y aquí está el cuerpo rígido. Aquí vemos que hay un vector RA que va hacia este punto, al el origen, bueno, al nuevo sistema de coordenadas en el origen, aquí precisamente que estoy colocando el punteador en rojo, y luego otro punto que está contenido igual en el cuerpo rígido, en el cual aquí hay un vector de RBA, donde B es el punto final a donde vamos y el punto A es el inicial, ¿ok? Esa anotación que lo colocan. Ahora, lo que sería el vector desde el sistema de coordenadas fijo, desde su origen hasta el punto B del otro sistema de coordenadas trasladante, es el vector RB. Por lo tanto, la derivada del vector RBA respecto al tiempo es igual a 0. Es decir, RBA es constante, ¿ok? Y recordemos que la derivada de cualquier constante es igual a 0. Por lo tanto, se va a mantener constante. Esta parte, al derivar todo respecto al tiempo, pues obviamente esta parte quedaría como 0. Por lo tanto, es que se deriva a lo que sería la velocidad y la aceleración, que son iguales en esos puntos, en el punto A y en el punto B, siempre y cuando hablemos del mismo cuerpo rígido. Hay ciertos ejercicios donde vamos a ver precisamente, bueno, eso ya sería concepto más que todo de mecanismos, eslabones, que son las piezas que conectan a un mecanismo, pues obviamente van a ser de forma individual. Entonces, en todo su cuerpo, por así decirlo, va a contener las mismas aceleraciones, las mismas velocidades, pero si ya cambiamos a otro cuerpo que está conectado precisamente al primero, pues obviamente va a cambiar las ecuaciones. Entonces hay que tener cuidado en esa parte. Que bueno, lo vamos a colocar en los ejercicios para que ustedes tengan el concepto más claro. ¿Okay? Ahora vamos a ver qué es la definición de rotación pura. Cuando un cuerpo rígido gira alrededor de un eje fijo, todas sus partículas, excepto las que quedan en el eje de rotación, se mueven a lo largo de trayectorias circulares. Y ahí lo que vemos, ¿no? Rotación alrededor de un eje fijo. Aquí también la parte de que está rotando a través de un eje fijo. Y lo que vemos en la aplicación más puntual, ¿no? En un motor de corriente alterna. Esto es lo que se van a estar utilizando muchísimo en mecánica de sólidos. ¿Ok? Al igual que, bueno, si bien, bueno, en el diseño también de motores, pues van a estar viendo toda esta parte, ¿no? La rotación pura, porque pues obviamente tienen que verlo bueno, si depende de si van nada más al diseño o si van a la parte de precisamente con conversiones de energía, pues en la conversión de energía eléctrica a mecánica, ¿no? Entonces, por lo tanto, va a ser una de las tantas explicaciones que se va a dar en el siguiente subtema. No vamos a explicar la rotación pura aquí, la vamos a explicar en el 4.2, en el cual vamos a ver lo que sería precisamente velocidad angular y aceleración angular, en el cual pues van a ser de suma importancia todos estos conceptos sobre la rotación pura. Y ahora sí, lo que sería la definición de movimiento plano general. Cuando un cuerpo se somete a un movimiento plano general, experimenta una combinación de traslación y rotación. La traslación se presenta en un plano de referencia y la rotación ocurre alrededor de un eje perpendicular al plano de referencia. Y vean, ahí está el movimiento plano general. En primer lugar, se ve que se está trasladando y luego está rotando, ¿no? Porque precisamente lo vemos respecto a un eje. Ese eje no se mantiene fijo, como se observa aquí en pantalla, sino se rota más bien. Entonces, por lo tanto, se genera un movimiento plano general. Y eso pasa, por ejemplo, con lo que sería el neumático de un automóvil, en el cual, pues, obviamente siempre está trasladándose y también está rotando. Entonces, es un movimiento plano general para que ustedes puedan concretar. Y obviamente eso lo vamos a ver en el 4.3 y en el 4.4, en el cual, pues, ya va sujeto estos dos movimientos al mismo tiempo. Y vamos a ver los ejemplos de movimiento plano todavía, lo que sería, por ejemplo, motor de combustión interna en un automóvil. Ahí lo que hemos visto típicamente las piezas en el que, obviamente, por ejemplo, el cigüeñal siempre está en rotación. El pistón está en traslación, está abajo hacia arriba, abajo hacia arriba en este movimiento, ¿ok? Lo que le llaman, bueno, eso ya tiene que ver con otra materia,
pero lo que serían los puntos muertos inferior y superior, ¿no? Ahora vemos también lo que sería la biela, que sería esta pieza que está en medio. Esa pieza pues va a estar con el movimiento de plano general, tanto en traslación como rotación, ya que va a estar de esta forma, ¿no? Girando y trasladándose hacia arriba. ¿Ok? Arriba y hacia abajo. Ahora también tenemos lo que sería un motor de combustión externa, por ejemplo, para un tren de vapor. Lo mismo, aquí tenemos la parte de una traslación rectilínea, lo que sería una traslación curvilínea, que es a partir de todo este eslabón que se va moviendo a través de toda esta circunferencia, todo este disco, y la rotación alrededor de un eje fijo, que serían estas partes, ¿ok? Obviamente esto le vamos a llamar, lo tendría que haber visto en estática, son soportes, ¿ok? Y luego también tenemos que definir lo que serían articulaciones, porque precisamente tenemos que introducir ya ahora en este tema lo que serían mecanismos, que es un mecanismo como tal. Y por último, lo que serían las válvulas de One-Charts, ¿ok? Bueno, es que como es creo que es un apellido alemán, entonces es un poquito no tan habitual pronunciarlo, pero bueno, en estas válvulas serían en la parte de lo que precisamente sería un motor de combustión externa de un tren de vapor, cómo se observa que están funcionando y todos estos son mecanismos y esto tiene que ver con la cinemática de cada uno de los eslabones que está haciendo el mecanismo y que al mismo tiempo todo esto concreta una máquina, ¿ok? Luego lo vamos a definir hasta el último subtema, si no mal recuerdo, en el que la definición de máquina, de mecanismo, de eslabón, en el cual pues ya son conceptos de mecanismos, que sería una de las asignaturas posteriores a este curso, ¿ok? Y bueno, hasta aquí se termina el video. Solamente necesitamos que le den like, suscriban, compartan, comenten y sobre todo que le den clic a la campanita de notificaciones para que cada vez que subamos algún video se les pueda notificar al momento. Y si no, nos veríamos en el próximo video. Que tengan un excelente inicio de semana. Hasta pronto.